relación al tamaño de un contenedor, ninguno iguala al de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, la SPE en el Golfo de México. La SPR tiene una capacidad de 727 millones de barriles de petróleo. La Reserva Estratégica de Petróleo tiene 4 establecimientos distintos donde almacenamos petróleo crudo. Hay 2 en Luisiana y 2 en Texas. El petróleo crudo de la SPR está guardado en formaciones geológicas subterráneas naturales. Domos de sal. Mucha gente no se da cuenta del tamaño de los domos de sal del área de la costa del Golfo. Este domo en particular es llamado Bryan Mound. El domo Bryan Mound está a unos 60 metros de la superficie de la Tierra y en su contorno de 600 metros tiene una anchura aproximada de 2.400 metros. En el Bryan Mound y otros domos de sal de la SPR hay cuevas cilíndricas masivas donde se guarda petróleo crudo. La SPR tiene en total 62 de esas cuevas gigantescas. Hay unas 20 cuevas en el Bryan Mound. Podemos guardar 254 millones de barriles debajo de la tierra. Imagínense el tamaño del Astrodomo. Si llenáramos el Astrodomo con petróleo crudo, sería solo el equivalente a la cantidad que podemos poner en una de nuestras cavernas. En 1975, el presidente Gerald Ford firmó la Ley de Política Energética y Conservación que creó al SPR. Esa fue una respuesta a la crisis que surgió por el embargo petrolero de la OPEP de 1973 y 74. Estados Unidos necesitaba una red de seguridad para futuros desastres políticos, económicos y naturales que amenazaran el suministro de uno de sus recursos vitales. Pero la pregunta era, ¿dónde guardar los cientos de millones de barriles de petróleo? Se pensó en guardarla por encima de la tierra o por debajo de ella. Ellos se dieron cuenta de que el Golfo de México era el sitio más factible para guardar petróleo crudo por debajo de la tierra en domos de sal. La mayoría de refinamiento se hace en la costa del Golfo y los oleoductos también están allí. Y ya había algunos domos de sal que tenían algunos pasos a cavernas subterráneas. A diferencia de la minería tradicional que usa máquinas para sacar la sal, con la minería a base de soluciones se inyectan millones de galones de agua a los domos de sal para crear cavernas. En ese proceso usamos agua para disolver la sal, tal y como disolveríamos la sal de la mesa en la casa. Usamos aproximadamente 7 barriles de agua cruda para crear un barril de espacio en la caverna. La forma en que estos contenedores subterráneos son realizados o creados es a través de la perforación de 2 agujeros de unos 1.200 metros dentro del propio domo de sal. A esos agujeros se les coloca unas envolturas largas o tubos dentro de tubos. Luego introducimos agua en esos tubos, en la tubería interior, para disolver la sal. La sal disuelta se convierte en salmuera y esta sale por el anillo o tubería externa. Al sacar la salmuera, se pone el petróleo crudo en su lugar y se almacena hasta que se lo necesite. El petróleo se beneficia de la alta temperatura subterránea. El calentamiento geotécnico del petróleo crudo hace que su composición mantenga su consistencia, porque hay una homogeneidad en el petróleo crudo. Para extraer el petróleo de su represa subterránea, el SPR hace una extracción adicional. Bombeamos agua por la corriente de salmuera hasta el fondo de la cueva. El agua saca el petróleo crudo que está encima de la sal y sale luego por el tubo colector de petróleo. El petróleo es más liviano que el agua, así que es natural que ambas sustancias se separen. El petróleo es luego segregado, medido y distribuido a varios terminales y refinerías. Una extracción adicional del SPR ocurre en circunstancias muy específicas. El presidente de Estados Unidos tiene autoridad de ordenar una extracción a gran escala. Y eso significa que sacamos 4.4 millones de barriles de petróleo diarios de nuestros establecimientos. También tiene la autoridad de ordenar una extracción limitada, que permite liberar hasta 30 millones de petróleo crudo. La otra persona autorizada a liberar petróleo de nuestros establecimientos es el secretario de Energía. Solo ha habido 2 extracciones desde que se formó el SPR. Se autorizó una después del huracán Katrina en el 2005. Unos vientos de 225 kilómetros por hora azotaron a la costa del Golfo, dañando refinerías y tuberías que abastecen a los Estados Unidos. Y la SPR sirvió al propósito para la que fue creada:
aliviar las penas de los desastres económicos, geopolíticos y naturales. Debemos estar listos para cuando el presidente decrete una extracción total, en la cual podremos suministrarle petróleo crudo al país, y en esa situación tendremos que estar listos casi igual que los militares. La reserva estratégica de petróleo es quizá el contenedor subterráneo